Más de 10 años han pasado desde que Gilberto Ricón Gallardo, encabezando un amplio grupo, logró construir una institución del Estado para enfrentar la discriminación. Ha habido esfuerzos, ha habido avances, pero en realidad falta mucho por hacer. Lamentablemente, en este 2016 hemos visto cómo todos los discursos discriminatorios se han impulsado, se han potenciado en Europa, en Estados Unidos. Y en nuestro país, donde nuestra economía no crece y la pobreza sigue siendo lacerante, es visible, es real que la discriminación sigue generando grandes daños a muchos de la población más vulnerable. De eso hablaremos hoy con la presidenta del CONAPRED, Alejandra Haas. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a determinada persona o grupo social. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, identifica varios sectores de la población que son sistemáticamente excluidos y vulnerabilizados en todo el territorio nacional. Las mujeres de todas las edades, las etnias o poblaciones indígenas, la población infantil, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, los migrantes y las trabajadoras del hogar. Al respecto, en 2001, se realizó una reforma al artículo 1 constitucional, donde se prohibió explícitamente la discriminación por cualquier causa que atente contra la dignidad humana, los derechos y la libertad. Asimismo, en 2003, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que dio origen al CONAPRED, órgano del Estado mexicano cuyo objetivo es promover políticas y medidas para garantizar la igualdad y la inclusión social, recibir quejas y reclamaciones por actos discriminatorios en el ámbito público y privado, resolver dichas quejas y proteger a los ciudadanos. El CONAPRED informó que en 2015 atendió alrededor de 1.500 quejas en materia de discriminación. En su mayoría, las denuncias fueron presentadas contra particulares y las principales causas fueron discapacidad, apariencia física y condición de salud. A pesar de los esfuerzos realizados para generar información confiable sobre la magnitud y dimensiones de la discriminación, aún hace falta mucho por hacer para mejorar el sistema de políticas públicas relativo a la prevención y erradicación de las múltiples formas que adopta la discriminación en nuestro país. Buenas noches, gracias por estar nuevamente en el programa de México Social, porque hoy tenemos un tema que realmente creemos muchos que es central para la vida nacional, la discriminación. Por eso me da mucho gusto tener a la presidenta de CONAPRED, este organismo que creó el Estado para erradicar la discriminación, Alejandra Haas. Muchas gracias por estar aquí en México Social, porque recientemente todos hemos sentido esta nueva sensación de la amenaza que implica toda forma de discriminación. Las elecciones en Estados Unidos, los eventos durante todo el año en Europa que nos hablan de esta cerrazón a los que son diferentes, llámese migrantes, han generado nuevamente una ola de la enorme amenaza que representa la discriminación. Y por eso es importante para mí y para los que vemos México Social el recuperar y hacer un balance de dónde estamos. Tú ahora presides un organismo que se creó a principios de este siglo XXI y dentro de todo hay un esfuerzo, un balance que quisiera que empezáramos por ahí. ¿Cómo observas ahora como presidente de CONAPRED? Sé que antes estabas cerca de los temas de discriminación. ¿Cómo podríamos describirnos esta historia de este organismo tan querido, pero también tan deseado que tuviera más capacidades? Haznos un balance del CONAPRED en este siglo XXI. Muchas gracias por la invitación, Mario Luis. Y quisiera empezar por decir que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es producto de una agenda política que solía ser realmente muy poco explorada por la sociedad mexicana, muy poco asimilada. México era un país que rechazaba el concepto mismo de la discriminación, lo asociaba en su momento con la discriminación racial y asociaba el racismo con la presencia de personas afro y personas blancas, un poco a la imagen de Estados Unidos. Y se asociaba ese fenómeno en Estados Unidos con el racismo y por lo tanto se decía equivocadamente que en México no hay racismo, no hay discriminación y no tenemos esa experiencia.
Era un error en dos sentidos. En primero, era un error pensar que en México no hay racismo. El racismo existe, está vivo desafortunadamente, y por primera vez México en el 2012 lo transmitió hacia la comunidad internacional. Es uno de los logros de CONAPRED, posicionar el tema en México, hacer que las autoridades se apropien de la temática, primero que no la nieguen, después que la midan y ojalá después que generen soluciones. Y la segunda es pensar que no había población afro en México, que como la encuesta intercensal del 2015 indica, hay una gran población afro y ahora hay que crear política pública en respuesta a sus necesidades. Y yo creo que esta historia del concepto del racismo y de la propia población afro es también la historia de la discriminación en México de 13, 14 años para acá, cuando Gilberto Rincón Gallardo crea el organismo después de hacer un trabajo importante con la Comisión de Estudios por la Discriminación, en donde se da cuenta que se requiere de un organismo que parte de una agenda diferente a la agenda clásica de derechos humanos. Y por eso el diseño de CONAPRED es un diseño muy afortunado. Creo que después de estos años de evaluación, nos podemos dar cuenta que es un diseño muy sui generis, muy particular. Es la única instancia cuasi jurisdiccional de derechos humanos que puede conocer de casos entre particulares. Yo sí quisiera destacar esto, porque esto es importante. Crea la posibilidad de que se establezca un diálogo social alrededor de los temas de discriminación, que no nada más se ven como problemáticas entre el Estado y la población, sino como un problema social de relaciones sociales entre personas. Esa es una primera característica particular. La segunda es que es un organismo que está inserto en la Secretaría de Gobernación, a diferencia de otros organismos que tienen autonomía constitucional. Esto para algunas personas es una fragilidad, porque estando dentro del aparato gubernamental se puede pensar que tiene menos autonomía de la que uno desearía, pero realmente le da al CONAPRED la oportunidad de dialogar con las instancias del Estado, de influir sobre la política pública a través del Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación y de tener algún trabajo sostenido a lo largo del tiempo sobre cómo hacer política pública con perspectiva antidiscriminatoria. Y lo tercero que quiero destacar es que tiene una oportunidad muy grande el CONAPRED, y lo ha hecho muy bien en las gestiones anteriores, que es darle voz a ciertas temáticas, a ciertas organizaciones que son invisibilizadas porque no están, como tú decías, en el centro de la agenda pública. Lo que ha hecho históricamente CONAPRED es poner en el centro, poner algunas temáticas que no estaban en la agenda pública. Trabajo del hogar es una muy concreta, población afro es otra muy concreta. En la época de don Gilberto, mucha presencia del tema de diversidad sexual, que no ha tenido la relevancia en la agenda pública hasta los últimos meses que debería de tener, y por lo tanto sí ha servido como un espacio, un foro abierto a generar interés por estas temáticas. Ahora, reconociendo que sin duda esta comisión a finales de 2003, que construyó en esta ola buscando de fortalecer la democracia mexicana y genera finalmente una ley, un organismo, y tiene todas estas fortalezas, y hay una enorme necesidad de reconocerlas. Pero por otra parte es evidente que, digamos, me gustaría tu opinión, en la manera de operar, digamos, la política pública en su conjunto, yo veo planes estatales de desarrollo, discursos cotidianos, incluso de altos funcionarios del gobierno federal en las últimas administraciones y en la actual, que no tienen ese reflejo de pensar que la discriminación no es un adjetivo más, no es un elemento más de la cuestión social que acompaña la pobreza o otros fenómenos como la exclusión, sino que está en el centro de ello. Y creo que me gustaría tu opinión, si es un diagnóstico que tú compartes en términos de que sí necesitamos enfrentar la realidad de que la discriminación no es un eje transversal. Por más que ha habido, en la época que yo estuve en la primera asamblea, hicimos no sé qué cantidad de convenios, eventos, pero al 2016 nuevamente la sensación es que no está en el centro. Me parece que lo que dices es muy cierto, y todavía creo que nos cuesta mucho comprender cómo es que la discriminación afecta la estructura del Estado, la legislación y la política pública y la operación cotidiana del Estado.
Parcialmente porque nos cuesta trabajo entender el fenómeno discriminatorio, que es complejo, y también parcialmente porque hemos entendido la discriminación como un problema de pequeños grupos sociales. Asumimos que las personas con discapacidad tienen una problemática, las personas de la diversidad sexual tienen otra problemática, hablamos de minorías, todavía está ese concepto en el lenguaje común, y la verdad es que la discriminación es un problema de mayoría, de la mayoría de la población, porque si sumamos mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, termina siendo una amplia mayoría la que es discriminada, y esto termina, como tú dices, estando en el centro de la manera en la que hacemos política, primero en la que concebimos el andamiaje jurídico, después en la que concebimos la política pública, que muchas veces se replica de manera automática, sin simbrar de manera específica los cimientos de la política, y después incluso el trato en ventanilla termina siendo discriminatorio y excluyendo a personas del ejercicio de sus derechos por prejuicios y por estereotipos. Creo que el gran reto para CONAPRED en este momento es precisamente eso, volverse un organismo que pueda traer al centro del debate público la discriminación, hacer visible cómo la pobreza, la desigualdad, la falta de justicia tienen que ver con la discriminación, tienen que ver con el hecho de que consideramos que ciertos grupos no tienen los mismos derechos, no deben de tener el mismo acceso que otros a ciertos bienes, a ciertos servicios, a cierto trato. Y esto es parte de nuestra vida nacional y lo tenemos totalmente normalizado. Hay un tema cultural, finalmente, en esta enorme realidad de un país pluricultural, que es una de las grandes dimensiones olvidadas de la cuestión social, en términos de asumir el reto, lo que implica la diversidad, la diferencia que nos hace lo que somos este país. Déjame ir un corte y regresamos, porque quisiera, antes de pasar a otros temas, cuando hay una controversia de un particular que percibe la discriminación y hace una demanda, me gustaría que nos platicaras cuál es el proceso de los instrumentos que tiene el CONAPRED en dos dimensiones: resarcir el daño y evitar que se replique. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de una de las agendas centrales de la cuestión social, la discriminación, la enorme necesidad de reconocerla como tal y, en base a las fortalezas que tiene el CONAPRED, la estructura del Estado, cómo lograr enfrentar esta ola que percibimos todos de un auge de procesos discriminatorios que, por otra parte, se han naturalizado ante la evidencia de las últimas elecciones en los Estados Unidos. Vamos a un corte y regresamos. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación del CONAPRED de 2010, 60% de la población mexicana considera que el factor que divide a la sociedad en mayor medida es la pobreza. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el enorme reto, el desafío de erradicar la discriminación. Es el planteamiento. Y para eso tenemos aquí en el estudio México Social a la presidenta de CONAPRED y platicamos, Alejandra, sobre el enorme reto tú lo mencionaste, de poder intervenir cuando hay una percepción de un particular que se siente discriminado, a veces por otro particular, a veces por una empresa, una persona moral, y a veces también por las estructuras del gobierno. O sea, tenemos tres grandes dimensiones y en nuestro país lo único que existe para enfrentar este proceso de exclusión, de negación de los derechos de un individuo es el CONAPRED. Haznos un recuento, ¿cuáles son los instrumentos? Y yo adelanto, a veces hemos percibido, los que hemos estado cerca de CONAPRED, la nueva frustración del particular que dice, bueno, no es suficiente, ¿no? Realmente lo que me hicieron vivir, pasar, no es suficiente la exhibición pública, la solicitud de algún curso o algún, digamos, reaprendizaje, si eso es posible. ¿Cuál es el proceso y cuál es tu percepción ya desde adentro? Tienes un año en el CONAPRED, hoy ya has visto desde adentro. ¿Cuál es tu percepción en términos de lo que a veces ha sido una frustración del particular que ante el Estado, ante la empresa, ante otro individuo, siente que no fue suficiente la resarcción del daño? Mira, yo quisiera empezar por decir que creo que hay un sentimiento generalizado
en la sociedad de hambre de justicia, de que se haga justicia. Y me parece que no se puede extraer la institución de esa realidad social en donde hace falta que las instituciones funcionemos mejor, que demos mejor trato a la ciudadanía con más celeridad en todos los ámbitos. Me parece que ese es un clamor social importante que hay que escuchar. Desde CONAPRED tenemos nosotros un sistema de atención de quejas en donde recibimos las quejas que se dan entre particulares, cualquiera que sea, en donde sea que se den. Compartimos esa función de atender quejas entre particulares por casos de discriminación con el Consejo de No Discriminación de la Ciudad de México. Si una persona sufre discriminación en la Ciudad de México, puede acudir a cualquiera de los dos organismos. ¿El resto de la República tiene organismos similares o no? Iniciales, están incipientes. En el estado de Morelos, por ejemplo, ya reciben quejas. Sería uno de los grandes pendientes, que todavía, digamos, a 13 años, no se ha instalado una mínima estructura institucional para atender ahí, en los estados, en las localidades. Así es, y eso es muy importante. El tema de la discriminación, que está en el artículo 1 constitucional, es un tema de todas las instituciones del Estado mexicano. Digamos, CONAPRED es la autoridad en el tema y es quien guía a las demás instancias cuando hay duda de cómo actuar, pero realmente todas las instancias del Estado deberían de tener la capacidad de comprender cuando se realiza un acto de discriminación y tener mecanismos internos de resolver el tema, y el CONAPRED entraría cuando hay, digamos, algún tipo de duda o controversia, pero debería de haber mecanismos porque los actos de discriminación son muy cotidianos y para realmente revertir la cultura de discriminación, el maltrato en la ventanilla por pertenecer a un grupo, la exclusión de alguna persona por su edad, por su discapacidad, etcétera, debería de haber mecanismos institucionalizados. Que realmente es una gran, déjame decirle, como es una autocrítica de los que hemos estado cerca. No hemos logrado 13 años después construir esta amplia estructura en toda la República. Es un gran pendiente y creo que refleja con mucha nitidez esta, digamos, secuencial atención al tema cuando es la fecha que reflexionamos sobre la discriminación, pero nuevamente deja de insistir, en esta coyuntura global, no solo Estados Unidos, de discriminación, debería ser uno de los impulsos, por lo menos instaurar, no sé, exigirle a los gobernadores municipales que construyan esta mínima institucionalidad. Creo que sí es un pendiente grande. ¿Qué se refleja en esto? Digo, que finalmente tú recibes quejas, CONAPRED recibe quejas que pueden estar pasando en la frontera. Así es. Y realmente sería mucho mejor que eso se pudiera atender a nivel local, porque también las experiencias de discriminación tienen distintas, digamos, manifestaciones en distintos lugares de la República. Hay 31 leyes antidiscriminatorias, falta una entidad federativa, Nuevo León, que no tiene todavía ley antidiscriminatoria, desafortunadamente. Digo, es como para subrayarlo, digo, Así es, todavía es pendiente. Es un gran pendiente de la actual administración y las últimas 2, por lo menos. Así es. Y desafortunadamente esas leyes todavía no concretan la creación. En algunos casos ya están decretados los institutos locales, pero en muchas ocasiones crearon el instituto, pero nunca lo dotaron de recursos, nunca le dieron las atribuciones que tenía que tener, y entonces apenas de manera incipiente, como te decía, en algunas entidades federativas, el DF, notablemente la Ciudad de México sí tiene un COPRED que funciona muy bien y que lleva un camino andado, pero en otras entidades es incipiente todavía y en algunas otras ni siquiera existe, ¿no? Entonces, uno de los grandes temas es que puede existir una instancia local que pueda atender las quejas. Las quejas que se dan contra autoridades locales o autoridades federales, contra autoridades locales lo ven las comisiones estatales de derechos humanos y contra autoridades federales compartimos con la CNDH. Y en ese sentido, realmente el propósito de CONAPRED es poder tener una conversación pública acerca de qué es la discriminación y también hacer un trabajo de convencer. Sí tenemos más fortaleza que antes por la reforma a la ley del 2014 en cuanto a las medidas de reparación que podemos tomar. ¿Cómo cuáles? Pues podemos establecer, por ejemplo, que se haga una reparación económica del daño que sea proporcional al daño. No son multas ni sanciones, pero una reparación del daño si se comprueba que la persona, por ejemplo, hizo un gasto indebido porque tuvo que responder. ¿Sí tienen la fortaleza, los instrumentos para
aplicarla en términos de que se resarga económicamente. Así es, así es. Siempre es un resarcimiento del daño proporcional, eso es muy importante. No son sanciones ejemplificativas, sino realmente para resarcir el daño. Y quizá lo más importante que puede hacer CONAPRED, tiene dos áreas que a mí me parece que es importante resaltar. Una es las medidas de no repetición. Y en ese sentido, CONAPRED propone, cuando emite una resolución, medidas de no repetición para que la institución pública o privada o la persona no vuelva a incurrir en un acto de discriminación. Danos un ejemplo, algo que dirías puede ser emblemático. Guarderías para hombres. Tenemos un caso que además acaba de un caso similar de ser resuelto en la Corte, pero nuestro caso fue anterior. Emitimos una resolución por disposición el año pasado, en donde le decimos al Instituto Mexicano del Seguro Social que los hombres no pueden estar excluidos del servicio de guarderías solamente por ser hombres, que así ha sido hasta ahora. Ya la Corte acaba de tomar una decisión en el mismo sentido que CONAPRED, en donde establece la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de extender el beneficio de seguridad social y en particular de guarderías a los hombres a quienes normalmente no se le daba el servicio porque se asumía, esta era la idea detrás de la ley del Seguro Social, que la mujer que trabaja sí tiene derecho a guardería, pero el hombre que trabaja tiene una esposa que cuida a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces, este tipo de medidas discriminatorias que de manera estructural excluyen a los hombres y replican el estereotipo de que la mujer si está en casa tiene que cuidar a los hijos, que generan que se perpetúen estos roles de género que al final son en prejuicio de las mujeres y de los propios hombres que quieren cuidar a sus hijos, que se quieren hacer cargo de los hijos y que no tienen ni licencias de paternidad ni guarderías, normalizando el hecho de que los hombres tengan una distancia de su responsabilidad como padres, ¿no? Siendo tan extendido el fenómeno de la discriminación, que yo comparto y lo has reiterado varias veces, ¿cuántas denuncias, reclamos reciben? A veces yo he sentido, en la época que yo estaba en la asamblea de CONAPRED, que el número, aunque es importante, no refleja esta dimensión. Y no refleja, entre otras cosas, porque no hay estructuras locales cercanas y no es tan simple hacer el reclamo. ¿Cuántas reciben al año? Mira, en CONAPRED recibimos alrededor de 5,000, digamos, acercamientos ciudadanos, de los cuales 1,500 calificamos como casos de presunta discriminación. Es decir, abrimos la queja porque consideramos que hay elementos para pensar que son casos de discriminación. Tenemos un área muy buena de orientación que le ayuda a las personas que se acercan a determinar si es o no un caso de presunta discriminación y si no, tratamos de todas maneras de acercar a la persona a la institución que corresponde para el caso que tiene. Y en el caso de que se abra el caso, el archivo, digamos, tenemos 1,500 al año. Más o menos la mitad son por casos de discriminación entre particulares y la otra mitad por casos de discriminación de autoridades federales. Déjame ir a un corte y regresamos para enfrentar dos preocupaciones. Una, quisiera tu comentario sobre esta percepción de que hay una enorme intensidad global que puede, y es una pregunta, intensificar los procesos discriminatorios en el país, procesos mucho más agudos, esta disputa, debate sobre el matrimonio civil que a todos nos dejó enormemente frustrados porque fue una iniciativa del presidente y finalmente su bancada, su partido, junto con el PAN, la desechan. Pero parece ser que hay una ola. Me gustaría esa percepción junto con el otro tema. Desde el 2003, 2004, siempre la sensación de que el CONAPRED no tiene los recursos suficientes. Y no sé si el presupuesto de 17 fue nuevamente aplicado y nuevamente el CONAPRED, que históricamente ha carecido de recursos suficientes, pues vuelve a estar, pues digamos, sin estas capacidades. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de unas agendas más importantes, o la agenda importante. Es un fenómeno que alimenta la desigualdad y se retroalimenta, y desigualdad y discriminación se convierten en dos grandes estructuras que potencian y hacen de la pobreza, de la exclusión, de la vulnerabilidad, fenómenos altamente complejos que interactúan, pero atrás de ellos está desigualdad y discriminación como fenómenos que están generando esta percepción de creciente vulnerabilidad. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Millones de personas viven en la exclusión debido a la pobreza y a prácticas sociales y culturales que impiden el pleno acceso a sus derechos.
de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza del Coneval en 2012, mientras que el promedio nacional de personas en pobreza es de 45.5% de la población total, para grupos discriminados como las personas hablantes de lenguas indígenas es de 72.3%, para quienes habitan en el medio rural es de 61.6%, para las niñas, niños y adolescentes es de 53.8%, y para quienes tienen alguna discapacidad es de 51.2%. Gracias por seguir con nosotros. Alejandra, el proceso global parece que nos anuncia una enorme digamos, radicalización de procesos discriminatorios. Lo hemos visto en la inteligente y arrogante Europa, ¿no? Que de pronto rechaza a todos aquellos que cruzan el Mediterráneo, sus fronteras, y nuevamente pareciera que retrocedemos. Hoy lo sentimos de una manera más dura por el discurso, las campañas americanas, los anuncios, y ante eso, la pregunta es, o un escenario es que todos los procesos discriminatorios internos, nacionales, hoy se pueden potenciar por variables exógenas, lejanas, pero que van a incidir, y eso reclama al Estado, a su organismo, una consideración, una percepción de, por lo menos, sí pensar la posibilidad de que el escenario de mayor discriminación se agudice, ahora potenciado desde afuera. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? Y ante eso, pues la pregunta de instrumentos, recursos, hay algunos recursos son monetarios, pero también recursos en términos de hacer política y articular. Me gustaría que nos lleves en este escenario externo que que seguramente yo parto, que sin duda va a acentuar los procesos internos de discriminación. Mira, yo creo que en primer lugar hay que poner las barbas a remojar, fijarnos en qué es lo que provoca la discriminación en otros países y cuáles de esos elementos ya hay en México, independientemente de las influencias externas que ahora abordo. Y me parece que el primer y más importante elemento es la desigualdad. La desigualdad y la posible crisis, la crisis del 2007 en todo el mundo, y después, desde luego, condiciones económicas desfavorables o menor crecimiento económico por muchas razones alrededor del mundo, que generaron tensiones en los países en donde justamente, como tú lo dices, uno pensaba que ya se había ganado cierta agenda, que ya se había subido un par de peldaños en materia de no discriminación, en donde los discursos racistas, xenófobos, no eran, digamos, políticamente correctos, públicamente aceptables, y de repente vuelven a agarrar tracción. Y me recuerda esto una frase que le escuché a Olivia Gall, que dice que la discriminación o el racismo es un ave de carroña que siempre se alimenta de los cadáveres que deja la crisis, ¿no? Y parece que así fuera en Estados Unidos. Un análisis de la elección en Estados Unidos apunta a que una parte importante del electorado que votó por el candidato republicano, que fue realmente xenófobo y racista en toda su campaña y desde el primer momento, sin ningún tipo de límite en su discurso anti-mexicano y después anti-musulmán, y en fin, es que una parte de ese electorado es un electorado que siente que ya no tiene las posibilidades económicas que tenía en el pasado, que siente que su nivel de vida va a bajar por la presencia, le echa la culpa a la presencia de extranjeros en ese país, que siente que la economía no responde como respondía a un cierto, digamos, una jornada laboral de 8 horas, ya no te da para tener casa, coche, pagar la colegiatura de tus hijos y lograr que tus hijos tengan una mejor vida que tú. Y esa condición económica, que es muy concreta y que también se genera por la desigualdad, por, digamos, el crecimiento, esta idea de que 64 personas en el mundo concentran la riqueza del 60% de la población mundial, te hace, nos debería de hacernos preguntarnos cómo es que hemos construido un mundo en donde es aceptable tener esos niveles de riqueza y esos niveles de pobreza y después una clase media
media que no sabe bien para dónde va, en donde se ha sufrido por la automatización y donde el trabajo, digamos, en fábrica o en el sector productivo industrial ya no genera esas condiciones de vida, digamos, aceptables para una clase media que antiguamente podía tener acceso a una vida digna con ese tipo de trabajos. Entonces, en realidad tenemos este fenómeno dual que tú mencionas y mencionas bien. Sí está lo exógeno, pero los cimientos, lo que permite procesos de exclusión, está en una economía que no ha crecido más allá del 1% en los últimos 30 años, una realidad de una pobreza que, aún con la medición multidimensional que yo sostengo, es una medición que debemos revisar. Nos habla de 53 millones mexicanos en pobreza, pero más aún que solo 2 de cada 10 no son pobres vulnerables. O sea, la polarización de nuestra sociedad, más esta percepción de violencias, de la fragilidad de la posibilidad de hacer justicia en términos de poder resarcir el daño cuando uno es víctima. O sea, hay cimientos internos que están, y yo diría que se están potenciando, ahora auspiciados también por un discurso que por lo menos políticamente se volvió muy rentable. Nadie esperaba que un discurso como el del presidente electo Trump tuviera rentabilidad. Lo tuvo ampliamente. Y eso a mí me preocupa porque parece ser que lo que era políticamente incorrecto se convierte en un discurso que puede conectar con estas frustraciones de grandes sectores de la población que no ven un bienestar futuro, presente, y buscan señalar a algún responsable. Y si alguien que busca un puesto público lo puede simplificar a que esto se debe a los mexicanos, esto se debe a los tratados, pues conecta. Y en ese sentido, la pregunta es, tú eres parte de la Administración Federal, yo tengo la percepción de que todavía el gobierno federal tiene mucho que hacer, más allá de activar sus consulados y poner líneas. El CONAPRED tiene sin duda el enorme desafío de poner esta coyuntura en propuesta positiva. ¿Cuál es tu percepción en estas primeras semanas, meses? ¿Hay la percepción del riesgo? ¿Cómo articular más al gobierno federal para ir más allá de poner un teléfono y poner una línea de ayuda, no sé, abrir un tercer turno en los consulados, que me parece muy bien, pero son, lo ha dicho mucha gente, acciones, digamos, mínimas, necesarias, pero insuficientes? Mira, yo creo que el reto es mayúsculo y muy serio. Creo que hay tres riesgos. El riesgo interno, como lo acabas de describir muy bien, con todas las vulnerabilidades sociales que hay en México. El riesgo externo, que es que estos discursos se copien, son los discursos más viejos del mundo, ¿no? Echarle la culpa a otro, crear la impresión de que hay soluciones fáciles, que si acabamos con el otro podemos nosotros estar mejor, que es un juego de suma cero en donde si yo gano él pierde y entonces hay que ganarle al externo. Ese tipo de riesgos, el riesgo de que se contagie este tipo de vocabulario, ¿no? Que es profundamente discriminatorio, racista. Pero después hay uno que es muy real y que es de afuera hacia adentro, que es esta política en Estados Unidos, que está muy concretamente vinculada con México. México no es uno de muchos países observando lo que pasa en Estados Unidos. México es la primera víctima de Estados Unidos, y la primera víctima en el sentido de que ya tenemos allá a 6 millones de mexicanos indocumentados, cuyas vidas el día de hoy, antes de cualquier política migratoria específica, ya está sufriendo. Ya una persona indocumentada que, por ejemplo, tuviera hijos que son ciudadanos de Estados Unidos, ya tiene miedo de una posible separación familiar, porque si te detienen en la calle y te mandan a migración, a ti te pueden repatriar y tus hijos se quedan en Estados Unidos. Eso ya es un riesgo, y realmente tenemos que estar muy vigilantes, primero, de lo que sufren las comunidades a nivel local. En segundo lugar, de qué pasa con las personas repatriadas de manera voluntaria, porque, digamos, si uno es padre o madre de familia y tienes el riesgo de que se separen de tus hijos, quizá lo primero que vas a hacer es tomarte un camión para regresar a México, porque la división familiar a veces es mucho más temida que cualquier otra cosa. Así es. Y después, las políticas de repatriación, cualesquiera que establezca el nuevo presidente el 20 de enero que toma posesión, y eso, ¿qué tipo de repatriación estaríamos esperando? Como tú dices, se requiere de una acción articulada.
En primer lugar, se requiere de un fortalecimiento de un discurso que está fundado en hechos y en datos, que es el discurso de que la inclusión es indispensable para crecer como país. Realmente no hay más que reconocer que la diversidad de la población mexicana es lo que nos puede dar herramientas para el crecimiento económico, para el desarrollo social, no lo contrario, ¿no? Y darnos cuenta que la repatriación de mexicanos y mexicanas al territorio nacional es una gran oportunidad y no un problema. Necesitamos entender que el regreso de mexicanas y mexicanos a México es una oportunidad para repensar nuestras comunidades, para generar oportunidades de negocio, oportunidades económicas, para que estas personas se reinserten en la sociedad con su doble nacionalidad, con su doble identidad, que nos enseñen algo a quienes estamos aquí, y a combatir los prejuicios y los estereotipos que también tenemos hacia nuestros paisanos en Estados Unidos. Por ejemplo, cómo se juzga a un mexicano, una mexicana que no necesariamente habla bien español, que llega hablando mejor inglés porque lleva 20 o 25 que se viste años, diferente. O que se viste diferente. Y en ese sentido, yo creo que déjame ir a un corte, pero déjame subrayar algo que comparto plenamente contigo. Los mexicanos que por distintas razones, hace mucho o hace poco, decidieron ir a buscar oportunidades y bienestar a Estados Unidos, reflejan muchas veces lo mejor que somos. La gente más audaz, más capaz, con mayor imaginación, y prueba de ello son los N casos que tenemos de éxito. Que regrese alguno de ellos, más allá que no es en contra de su voluntad, debería ser una oportunidad para rehacer comunidad, fortalecer, pero eso requiere una política pública que esperemos, déjame ser positivo en este segmento, se construya ante esta oportunidad y no verlo como simplemente un tema de cómo los evitamos que se queden. No, ya sabemos que están saliendo, algunos ante el temor, y eso requeriría algo más, mucho más de articulación, entre otras cosas, que hubiera en todas las entidades fronterizas oficinas que enfrenten los racismos, los prejuicios, que articule este proceso. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la discriminación, la coyuntura, la oportunidad que nos da también esta realidad de un cambio de época. No duden en calificarlo así. De pronto lo que se había logrado se trastoca y hoy ni el comercio o los comercios, ni el discurso que generaba tolerancia se vuelve cada vez menos sonoro, más silencioso, y México tiene que levantar la voz y sus estructuras. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED. De acuerdo con la encuesta nacional de uso del tiempo del INEGI y del Instituto Nacional de Mujeres, en 2015, estas dedicaron 77% del total de horas de trabajo no remunerado en los hogares. Asimismo, trabajaron el 58% del total de las horas trabajadas por ambos sexos en el país. Gracias por seguir estando con nosotros. Alejandra, antes de terminar el programa, son dos temas. Uno, el tema de los recursos. A todos nos preocupa que el 2017 recortó incluso en áreas y zonas que no nos quedan claros los criterios. No puede ser que se haya reducido al área encargada de atender a la población indígena, que los recursos para personas con discapacidad, que los recursos para promover culturas de tolerancia o violencia se han reducido. Y mi pregunta es el CONAPRED, ¿cómo va a enfrentar el 17 en términos de recursos? Nuestros temores es de que siguen siendo insuficientes, han sido históricamente. Y la segunda tiene que ver al 2018. ¿Cuál sería tu imaginaria? ¿Dónde crees que debes mínimamente llegar? Déjame hablar de lo posible, no lo deseable, al 2018. ¿Cuál es tu agenda de los próximos 2 años? Mira, sobre el tema de los recursos, pues mantuvimos el presupuesto de este año, lo cual en estas situaciones de crisis, como me han dicho muchos expertos, gana el que no pierde, y CONAPRED no perdió. Sí quiero decir que CONAPRED ha fortalecido enormemente su marco jurídico y ha ampliado sus facultades a lo largo de los años, y nunca se ha ampliado su estructura orgánica, y por lo tanto con una estructura muy raquítica se trabaja
todas las áreas que comentábamos al principio. O sea que sí es una institución que padece, más que de la falta de recursos que desde luego padecemos, también padecemos de la falta de una estructura que responda a todas las facultades que tenemos y por otro lado, como tú lo mencionabas, se padece la falta de otras instituciones a nivel local que puedan dar respuesta a las necesidades que hay. Entonces, sin lugar a dudas, se requiere de fortalecer al CONAPRED, pero también que a nivel local se haga un esfuerzo por crear institucionalidad. Eso fortalecería la agenda enormemente y ayudaría a que el tema de la discriminación realmente esté en el centro. Sobre el tema del 2018, yo creo que ahí es interesante lo que se puede hacer. Estamos por levantar la encuesta nacional sobre discriminación en el 2017. Va a ser una encuesta que por primera vez vamos a levantar con el INEGI. Las anteriores ediciones de la CENADIS no habían sido con el INEGI y entonces ahora ya estamos institucionalizando la encuesta con el INEGI y eso nos va a arrojar información a finales del año que viene sobre el fenómeno discriminatorio en el 2017. Diciembre de 2017 tendremos nuevos datos para poder hacer, si no la comparabilidad, sí tener dimensiones que nos dijo la 2005-2010. Así es, alguna parte será comparable, otra no tanto porque se ha pulido la herramienta de encuesta y porque además la discriminación tiene mucho de mediciones que también son a más largo plazo, ¿no? Sí. Pero sí podremos encontrar de algunos grupos y en algunas dimensiones cómo ha evolucionado y también cuáles son las actitudes discriminatorias que son más persistentes en la sociedad. Y eso sería deseable que se convirtiera en materia para las próximas plataformas electorales. Me parece, uniendo el segmento anterior a este, que es momento 2018 de mostrar el liderazgo internacional y nacional que México puede tener. México es un país con un andamiaje jurídico y con una cercanía con los estándares internacionales de derechos humanos que no siempre se concretan en la realidad, pero tenemos una narrativa y tenemos un andamiaje jurídico que pueden acompañar un proceso de afirmación de derechos que debería de tener una concreción en las plataformas políticas, en donde las preguntas que hay que responder es a quiénes estamos excluyendo de las políticas y a quiénes no estamos aprovechando para el desarrollo nacional. Y cómo incorporamos a los pueblos indígenas, otra vez, igual que a los migrantes, igual que a las mujeres, igual que a las personas con discapacidad, en lugar de ver a estos grupos como grupos que requieren de atención del Estado desde, digamos, la transferencia o, en fin, sin menoscabo de los programas sociales que son útiles e importantes, pero cómo esas personas realmente contribuyen al desarrollo, cómo esas personas pueden ser parte del desarrollo y cómo México en su diversidad puede potenciar su crecimiento, que por ejemplo el crecimiento económico pues ha sido raquítico en los últimos 20 años y nunca nos hemos preguntado por qué no estamos aprovechando el bono demográfico. El bono demográfico no se aprovecha porque si solo le damos trabajo a quien no es indígena, no es joven, o a quien tiene una discapacidad no lo contratamos. O que viene de tal escuela o la otra. O que viene de tal escuela, o que la discriminación por apariencia física, que es una muy persistente causa de discriminación. Estamos excluyendo a todo el talento del mercado laboral. Y eso es una de las preocupaciones principales de CONAPRED. ¿Cómo hacemos que el mercado laboral sea un mercado abierto a todas las personas? Entonces, por una parte tendrías un nuevo instrumento y más información para, digamos, incidir o tratar de incidir en toda la política pública de todos los niveles de gobierno. Ese sería el primer planteamiento que 2017-18 te llevaría a tener una encuesta con más información y una mayor, esperamos, capacidad de incidencia. ¿Cuál sería algún otro, digamos, y lo hemos platicado muchas veces, hay veces actos emblemáticos que muestran voluntad? Hablabas de trabajo doméstico, sin duda es una de las poblaciones que está, digamos, invisibilizada y hay derechos que no hemos cumplido. Hay planteamientos que CONAPRED históricamente ha insistido. ¿Cuál sería, digamos, tu escenario ideal para el 2018? Mira, sobre trabajo del hogar, el trabajo del hogar es, decimos en CONAPRED, la cristalización perfecta del caso de discriminación. El 95% de las 2.4 millones de trabajadoras son mujeres, muchas de ellas son indígenas, prácticamente todas en situaciones económicas de desventaja y muchas de ellas migrantes también. Y justamente por ser un grupo con muchas causas de discriminación, padecen la discriminación múltiple, que además es estructural porque está en la Ley Federal del Trabajo,
tienen Así un es. horario de trabajo, a diferencia de todos los demás, que no es de 8 horas. La Ley Federal de Trabajo contempla un horario de descanso, como si el resto del tiempo tuvieran que estar a disposición de la persona que las contrata. La Ley del Seguro Social no las contempla como personas cubiertas por la seguridad social obligatoria, y por lo tanto tienen una situación, y bueno, y la discriminación en el trato cotidiano, ¿no? Que es una discriminación notoria, muy normalizada, muy permisiva socialmente, ¿no? Las trabajadoras del hogar son un grupo que tiene que ser cubierto por seguridad social, tiene que ser un grupo para quienes hay un contrato de trabajo como cualquier otro, y tiene que considerarse, no como dicen muchas personas, como de la familia, sino como una trabajadora con dignidad y con derechos, que tiene derecho al descanso, a las horas extras, a las vacaciones, al aguinaldo, a los derechos laborales que hace un siglo que tienen los demás Entonces, trabajadores. emblemáticamente tiene esta enorme capacidad de condensar, digamos, ojalá antes de que termine esta administración se concrete, porque tiene esta enorme fuerza de enfrentar algo que se normaliza y que se ha vuelto, digamos, un silencio cómplice de mucha explotación y abuso. Y en ese sentido creo que sin duda, ojalá sea uno de los logros. ¿Cuál sería otro que tú dirías, pondrías el acento, el seguir insistiendo en la CONAGO, o sea, que los nuevos gobernadores, aquellos que acaban de tomar, de inmediato fortalezcan su área? No sé si eso debería ser un eje estratégico de tu quehacer. Ese sin duda es un eje estratégico, lograr institucionalizar la agenda antidiscriminatoria. Otro más es el tema de derecho al cuidado. En México tenemos una política muy dislocada de crear algunos lugares de guarderías por aquí, alguna agenda para atención de adultos mayores por allá, algunas instancias locales y federales para la atención de personas con discapacidad. Realmente lo que deberíamos de ver eso es como un sistema de cuidado, en donde toda la familia se comparte el cuidado, no nada más lo carguen las mujeres, que normalmente cargan con el cuidado sin paga, y que toda la familia se distribuya el cuidado entre hombres y mujeres, y que el Estado entre con una política articulada que responda a las necesidades de ayer y de hoy, que son las necesidades más vinculadas a la labor reproductiva, lugares de guarderías, licencias de maternidad que hagan sentido, etcétera, pero además a los problemas o a los retos que enfrenta el envejecimiento poblacional hacia adelante. Ahora 10 de cada 100 personas en edad de trabajar, digamos, por cada 100 personas en edad de trabajar hay 10 que son adultos mayores. Eso se va a triplicar al 2050. ¿Cómo vamos a soportar esa carga? No quiero decir que los adultos mayores automáticamente son una carga, hay una tasa de dependencia mayor. Hay una tasa de dependencia, hay que responder a esa tasa de dependencia y hay que crear esquemas para que las personas adultas mayores tengan la atención que requieren, las personas con discapacidad también por el envejecimiento poblacional tengan la atención que requieren, y no sea a costa de la vida de las mujeres, de la salud de las mujeres y de la posibilidad de las mujeres de acceder a un trabajo digno, formal, con seguridad social. Entonces ahí hay un trabajo conjunto que hay que hacer socialmente, en donde toda la familia tiene que hacer visibles sus necesidades y el Estado tiene que responder, tratar de equilibrar las cargas y también tratar de contribuir con política pública que responda. Sin eso por delante, nos va a agarrar desprevenidos el envejecimiento poblacional y va a haber que repensar la economía desde otro punto de vista. Así es. Solo me queda agradecerte que estés en el programa. Yo creo que es fundamental, déjame resaltar los puntos, sí crear la institucionalidad que nos falta. Segundo, esta noción de que fortalecer las acciones para que esta ola de racismo externo que se potencia con las carencias internas encuentre instituciones, pero también la noción de que la migración forzada, la que va a ser, digamos, expulsada de alguna manera de Estados Unidos, se convierta en un activo de las comunidades y ciudades donde lleguen, y en ese sentido resalto esta idea que parece fundamental. El otro es, lo mencionaste brevemente, el tema de que las próximas campañas presidenciales asuman todos los partidos en plenitud la agenda, y ahí hay un tema de mucha política, hacer mucha política como la presidenta de CONAPRED hace y tiene que hacer. Y en ese sentido creo que hay todo y todas las razones por qué poner en el centro la discriminación se convierte fundamental para construir este México social de derechos.
no podremos hacerlo si no tenemos la discriminación como eje. Por eso te agradezco mucho, Alejandra, te agradezco mucho a ustedes que nos acompañen y que podamos el próximo año tener ya con los nuevos datos de las encuestas, dar seguimiento a este que es un tema fundamental. Por eso te invito a que estés nuevamente aquí en el Estudio México Social. Por supuesto, muchas gracias. Buenas Noches y buenas noches a ustedes.